se resolvió bien. Qué bien. Pues buenas noches a todos. Nos encontramos en un nuevo webinar. El día de hoy tenemos al doctor Ángel Rivera. Nada más hubo un problema con Manuel, ya no logró estar en nuestra presentación, pero siempre para estar preparados. Por eso siempre tenemos a la entrevista, siempre buscamos hacer el comentarista y que hablar sobre el tema, saber sobre la imagen, y que mejor que mi amigo el doctor Carlos Arreola habla de hoy del magnesio, con hablar del todo Antes de empezar con esto, les vamos a invitar a participar en nuestro Congreso Nacional de Flebología y Gripología. Recuerden el Congreso Nacional que se va a llevar a cabo en la Ciudad de México, en el Hotel Conrad, Revolución. Ahora está tiempo de promoción con precios preferenciales a los que nos han inscrito para que estén inscribiendo. Los que ya hagan difusión del Congreso, la verdad va a estar muy bien. Yo espero que mañana se haga la presentación ya del programa como tal. Hoy hay ciertas experiencias conforme va avanzando, pero prácticamente es un programa que va a estar tal cual como ustedes lo revisen. Está muy completo, vamos a contar con muchos, pues ahora sí con muchos talleres, tanto en primera ocasión en tiempo de que existe la FIL, va a haber talleres quirúrgicos que se van a realizar en clínica. Esos talleres quirúrgicos solo los van a poder llevar a cabo médicos que tengan cédula profesional como especialistas cirugía, trauma, podiatría, para que puedan hacer procedimientos quirúrgicos. Pero los demás talleres que va a haber en el hotel sede también son de alto interés, porque varios de los talleres que tendremos habrá, es el Congreso Nacional, habrá ponentes extranjeros que nos dan sus talleres y que son de los que están más incursionados en toda la flebología en México, como la doctora Claudia Roca, el doctor Segura, la doctora Farid, la Sociedad de Amexipie nos va a dar taller, la Sociedad de Podiatría nos va a dar taller. Entonces va a estar muy nutrido este congreso para que no se lo pierdan, que no se inscriban ahorita. Yo les diré inscríbanse que paguen más, pero la verdad si se inscriben ahorita pues se ahorran. Entonces ya en el costo del congreso ya va incluido el cóctel de bienvenida, ya está incluida la cena lo que los congresos se pagaba aparte la cena gala. En esta ocasión está incluido porque la intención es que, como es un congreso nacional, estemos todos, que todos los que asistan al congreso puedan estar en la cena gala y tener convivencia. Bueno, para no ser la más larga, ya se está uniendo más gente. Vamos a empezar. Como les digo, tenemos al doctor Carlos Arreola, él es cirujano general, él es profesor de la Academia Mexicana de Flebología y Linfología, también es profesor por parte de la UNAM, por parte de Heridas, da clases de Flebología y Linfología, y este año se agregó también al diplomado del trastorno vascular venoso, y con toda la experiencia que tiene, congresos nacionales, internacionales, todo lo que está implementando, ya ha ganado el doctor Carlos Arreola algunos premios por hacer presentaciones de temas a nivel internacional de alto impacto e interés. Muchísimas gracias, amigo, un gusto que estés aquí y que nos estés apoyando, y pues a darle con toda la actitud de lo mucho que van a ver en el congreso. Y este es pues un tema que nos interesa mucho a todos, que no sabemos si le ponemos crema, vaselina, un apósito de plata, apósito seco, apósito mojado, luego dice mi amigo saliva, o no sabemos ni qué ponerle. Le voy a dejar de compartir, amigos, lo que va a hacer. Muy bien, amigo, pues muchas gracias por la presentación. Nada más en cuanto me dé chance ya de ir presentando, para que nos sirva así como de un preámbulo. Sabemos pues que en todo cualquier tipo de herida
nosotros siempre vamos a tratar de buscar innovar, vamos a tener que estar buscando la manera de que nos epitelice un poquito más rápido cualquier herida. Entonces, ante esta búsqueda que nosotros siempre estamos haciendo, tratando de recuperar a los pacientes, pues nos vemos a la tarea de utilizar todo el arsenal que tenemos a la mano, ¿no? Desde apósitos simples, combinados, compuestos, hay una infinidad de materiales ahora, hoy día, que podemos hacer. Lo importante es que sepamos elegir cuál es el más adecuado, cuál es el que nos va a servir más, cuál nos va a ayudar a que epitelice mucho más rápido una herida, para de esa manera recuperar de inmediato, pues, obviamente, a nuestros pacientes a su vida habitual. Entonces, el motivo de esta plática es eso precisamente. Es una plática muy extensa, traté de hacerla lo más compacta posible por cuestiones de tiempo, para ver qué tanto empezamos a ver. Quienes ya manejamos herida, pues va a ser como un repaso sencillo y a lo mejor hasta se nos va a hacer aburrida. Quienes no, tal vez por ahí se pesque alguna cosa interesante y al final la podemos platicar entre todos. Pues no sé si ahí se alcanza a ver. No se está proyectando, amigo. Porque sé que crees que aquí donde pongo en compartir no me da la opción. No me han dado la opción de compartir. Okay. Pero ahorita ya quisiste compartir y salió que luego dejaste de compartir. Es que no era el tema, a ver, espérame. Me comparte, pero me comparte otra cosa. Sí, te está compartiendo toda la pantalla. Sí, no, lo que quiero es... Ahí está. Ya se vio, y nada más pon la... Ahí está, amigo. Ok, bueno, para los que no me conocen, ya el doctor me hizo favor de hacer la presentación. Orgullosamente egresado del Instituto Mexicano de Flebología, orgullosamente secretario ahorita de la ANFIL, y años laborando para la UNAM, en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, manejando todo lo que es de herida coordinación del diplomado. Entonces, esto que vamos a hacer ahorita es enfocado pues al manejo de apósitos. Para esto vamos a empezar a hablar de muchas cosas. Entonces, ahorita declaro que no tengo conflicto de interés, al menos hasta ahorita, terminando la plática, vamos a ver si nos arreglamos. Pero de entrada, no hay ningún conflicto. Vamos a hablar de muchas marcas y eso no significa que estemos casados con alguna de ellas. Y bien, siempre que nosotros estamos frente a una herida, independientemente del tipo de úlcera que sea por presión, sea de pie diabético, sea úlcera venosa, arterial, mixta, etcétera, cualquier tipo de lesión, tenemos que pensar nosotros en nuestra necesidad y del paciente. ¿Qué necesitamos? Es la primera pregunta que nos hacemos. Y para eso tenemos que ver, necesitamos hacer un desbridamiento, necesitamos ver si está con dolor y cómo la vamos a manejar, cómo vamos a controlar la infección si es que existe, cómo la vamos a proteger, también obviamente que eso es básico, y más importante aún todavía, mantenerle una condición de humedad lo más exacta y perfecta posible para que logremos nuestro objetivo. Y para esto lo que tenemos que hacer primero es hacer una buena evaluación de la herida, haciendo un diagnóstico lo más exacto posible, para que de esa manera podamos valorar las barreras con las que nos estamos enfrentando, tanto en las condiciones propias de la herida como en la periferia. Y para esto tenemos que ver cómo está la viabilidad del tejido para poder determinar el desbridamiento que necesitamos y cuál es el más apropiado o adecuado en este caso. Si existe la infección, cómo la vamos a controlar, cómo vamos a controlar y gestionar el exudado que tiene y cómo vamos a manejar los bordes para promover una correcta epitelización. Y todo esto tiene un acrónimo, un nombre que se llama TIME. Este TIME fue creado desde 1986 por el doctor Berlanga, que nos dice que el TIME es la primera base de la preparación del lecho de la herida, en donde vamos a evaluar cómo están nuestras siglas. TIME viene de tejido, la I de infección e inflamación, la M de moisture en inglés, que es la humedad, y el edge, que es el avance de los bordes. Y para esto lo que tenemos que evaluar en nuestro tejido primero es ver, ¿hay tejido necrótico? ¿Tiene escara? ¿De qué tipo? Si es facelo, ¿cómo está? ¿De qué tipo de humedad? Si hay infección, ver la patogenicidad, si existe algún tipo
tipo de resistencia para lo que vamos a hacer, el nivel de humedad, cómo lo vamos a controlar, si tenemos proteasas excesivas, si es un contenido crónico, o si sus cascadas de la epiteliación o coagulación están incompletas. Y en cuanto a los bordes, pues, obviamente, ver que si están defectuosos, si tiene alguna deficiencia y cómo la vamos a manejar. Pero en el 2016 se le agregan otros componentes, y esos componentes a este acrónimo, ahora, tratando también de eliminar barreras locales, se le agrega la R y la S. Y volvemos a ver otra vez. Evaluamos una herida y vemos el tejido, si es viable o no, si está deficiente, y nuestra acción a seguir es la desvibración que necesitamos nosotros aplicar, y para eso existen pues algunos componentes que se nos van a ayudar para eso. Después tenemos que ver cómo está el grado de infección o inflamación que tiene, para que podamos hacer el control de las mismas y de esta manera promover avance, y existen también materiales a propósitos para tal evento. En cuanto a la humedad, también necesitamos evaluar el tipo de humedad, la cantidad, cómo está, para poder llevar un equilibrio, y nuestra acción a seguir es gestionar ese exudado utilizando los apósitos adecuados, bien sea que tengamos que secar la herida o tengamos que humedecer la herida, y por supuesto que tenemos también su gama específica para esto. Y en cuanto a la E, tenemos que ver cómo están los bordes, y ese borde tenemos que ver si avanza, no avanza, cómo está avanzado, si está estacionado, si está activo, si está debilitado, y nuestra acción es buscar la manera de estimular esos bordes, y para eso también existen materiales apropiados que más adelante los vamos a ver con calma. Y aquí esta es una de las letras que se le agregó al acrónimo, que es la R, que se refiere a la remodelación o regeneración, y que esta es una etapa que es prácticamente cuando la herida ya está prácticamente cerrada, vamos a decir. Lo que hace falta es igualar el tejido de esa herida en comparación al resto de la extremidad o de la parte que estamos tratando, y para esto tenemos que enfocarnos en regenerar ese epitelio, y existen materiales también a propósito ya para esto. Y finalmente se le agrega también la S, que nos habla pues de que hay que manejar el aspecto social, y ese aspecto social se refiere a que, bueno, no sé si a ustedes les pasa, pero luego de repente conmigo tienen unas heridas tremendas, espantosas, que al principio lo que quieren es que se cure, que se salve esa extremidad, y cuando ya está salva, ahora quiero que se me quite eso y que se me vea bonita, y existen muchos materiales para tratar de lograr eso. Muchas veces no queremos que se vea bonita, queremos que tenga una piel fina y a la vez resistente, que no se note mucho la cicatriz, para evitar también esos movimientos que pueda hacer, y las complicaciones o evitar que tenga alguna restricción en movimientos. Entonces, una vez teniendo todo esto, tenemos que hablar obligadamente tenemos que hablar de la preparación del lecho de la herida para poder conservar nuestro acrónimo y poder iniciar pues nuestro manejo con apósitos. ¿Y qué tenemos que hacer? La preparación del lecho de la herida, obviamente, el objeto es acelerar los procesos endógenos de la cicatrización, o bien que vamos a facilitar la efectividad de otras medidas terapéuticas para que ésta se pueda llevar a cabo más rápido. ¿Y qué tenemos que hacer? Vital. Primero, hay que tener una buena limpieza de la herida. Si no tenemos una herida limpia, jamás nos va a cicatrizar, o vamos a tener una cicatriz de mala calidad. Y por eso tenemos que ver si la herida está contaminada, colonizada, si hay colonización crítica, infección o infección generalizada. Y si está en las primeras dos, pues obviamente con lavados simples y vigilancia va a ser suficiente. Pero si ya está en una etapa de infección, entonces ya hay que estar manejando antisépticos o tratamientos. Y la limpieza de la herida la vamos a hacer dependiendo de en qué grado de infección o contaminación esté. Si está solo contaminada, si es colonizada, o si tiene una colonización crítica o una infección ya de plano. Y aquí justamente es donde sí está ya totalmente indicado como primera etapa o primer paso, tomar un cultivo para hacer una biopsia por maceración, y de esta manera que nos den un reporte, que nos digan, ok, si hay infección y es con X germen y lo vamos a acabar con X antibiótico. Hasta entonces podemos hablar de que ya hicimos una limpieza de la herida. Y entonces sí, podemos empezar con nuestro primer paso, que es utilizar un antiséptico. Y un antiséptico tenemos que buscar el que mate los microorganismos, pero que no nos dañe la herida, que no sea tóxico para la piel, que nos reduzca la cantidad de esa flora que está infectando esa herida. Se puede utilizar en heridas agudas y crónicas. Estos son para aplicación directa, y las contraindicaciones pues son solamente cuando hay algún tipo de alergia o hipersensibilidad a los componentes. Y estos son muchos, existen muchos en el mercado. Voy a estar poniendo solamente algunos ejemplos, los que más comúnmente encontramos, y estos son para manejar de una manera directa. Estos se aplican directamente sin necesidad de
de mezclas o intermediarios ni ninguna otra cosa. Esa es la primera parte. Ahora, una vez que ya tenemos preparado ese lecho de la herida, tenemos que ver cuál es el apósito que más queremos o el que más nos va a ser conveniente para esa herida. Todos los apósitos son los que nos van a permitir aislar, proteger y optimizar el proceso de cicatrización. Y una adecuada elección de estos apósitos va a ser capaz de brindar los ambientes óptimos que se necesitan para que llevemos a cabo los principios fisiológicos básicos de la epitelización, como es mantener una humedad correcta, mantener un calor adecuado, una oxigenación óptima y una circulación sanguínea total en la herida para que de esta manera tengamos una buena epitelización. ¿Cómo clasificamos los apósitos? Los apósitos los vamos a localizar, por su localización en primarios, secundarios o terciarios y el modo de acción en pasivos, interactivos, bioactivos o mixtos. Vamos a ir hablando uno por uno para no estarnos confundiendo. ¿Cuáles son los pasivos? Estos no interactúan con la herida, son simplemente que tienen, vamos utilizados para cubrir, tienen poca capacidad de absorción, se saturan muy pronto, tienen una absorción vertical y horizontal, ahorita vamos a hablar de eso. No van a dañar, más bien estos nos van a dañar el tejido de granulación, no nos van a proteger la herida. Por lo regular acumulan gérmenes y están a base de gasas tejidas o apósitos de algodón, y este es el que a veces comúnmente empezamos a ver más, ¿no? Y a veces en la cura tradicional, pues es lo que se utiliza. ¿Y cómo clasificamos estos apósitos? Por gasas tejidas, que pueden ser de algodón, que están diseñadas solamente para rellenar y que se tienen que estar cambiando hasta un máximo de 24 horas. Gasas no tejidas, que son por composiciones mixtas en cuanto a sus tejidos y que están indicadas, solamente para controlar el exudado que sea escaso a moderado. También se debe cambiar cada 24 horas. Apósitos convencionales de tejidas con algodón que se utilizan como apósitos secundarios, que sí nos pueden dar hasta 48 horas. Los que están utilizados para proteger también como apósito terciario, que pueden durar hasta 7 días. O hay algunos especiales que se utilizan para proteger, taponear las heridas y que nos ayudan para gestionar esa cantidad de exudado, que lo podemos estar cambiando hasta cada 48 horas. Y las espumas son el más claro ejemplo de esto. Y su aplicación, obviamente, después de que lavamos la herida, es directa, no requiere que apliquemos ninguna otra cosa, aunque sí es conveniente utilizar siempre un protector cutáneo en la periferia de la lesión. Ahora vamos a hablar de los apósitos interactivos. Estos están diseñados para mantener un ambiente húmedo, no se van a ayudar al efecto del borde para que nos avance un poquito más rápido, protegen la herida, no causan la regeneración del tejido, no solamente en la periferia, sino también en el fondo, creando condiciones óptimas de epitelización. Este es el que utilizamos más comúnmente en las quemaduras de segundo grado superficial, cuando aplicamos el muerto, cuando existen heridas con impacto poco todos son vaselinados. Y las características de estos apósitos es que no son tóxicos ni alergénicos, proporcionan un ambiente húmedo, tienen capacidad de absorción moderada a alta, no dejan residuos en la herida, protegen contra infección, son resistentes y son muy efectivos en cuanto al costo. Son estériles y se adaptan fácilmente a los contornos anatómicos, no son adherentes, fáciles de usar y disminuyen el dolor. Y su aplicación es directa en cada una de las lesiones que nosotros queremos tratar y también en algunos casos se puede utilizar como un apósito secundario. Y hablando de los apósitos bioactivos, que son los que nos van a ayudar no solamente al control de la humedad, sino también a la deshidratación, y estos interactúan con la herida directamente manteniendo una humedad fisiológica y que permiten la oxigenación completa, y estos son de 3 tipos, que son hidrocoloides, alginatos e hidrogel. Estos son diseñados para gestionar la cantidad de exudado que estamos teniendo. Las características principales de los hidrocoloides es que son de carboximetilcelulosa sódica, que también están compuestos con una gelatina y pectina, que son autoadhesivos, son semioclusivos, y estos pues, son primordiales y deben de ser insustituibles. Esto es básico para cualquier tipo de herida, primario o secundario, porque su mecanismo de acción es de barrera, el contacto con la herida va a gelificar los exudados, favorece el ambiente húmedo y nos favorece mucho también el desviamiento autolítico. Y las indicaciones pues, son heridas que requieren una humedad óptima que combinen con hidrogel, no están indicados para cuando hay unas heridas muy exudativas o que tienen exceso de humedad, y su absorción es lineal y es horizontal también. Los alginatos, por otro lado, son polisacáridos de fibras no tejidas que están derivados de algas marinas
tienen iones de calcio y sodio y tienen una gran capacidad de absorción, pueden absorber hasta 20 veces su peso. Están indicadas en un ambiente muy húmedo, tienen una acción hemostática también del calcio cuando entran en contacto con la herida y tienen la capacidad de absorción pues muy elevada. Y sus indicaciones solamente son heridas altamente exudativas, que pueden ser incluso moderado o abundante, y su absorción también es lineal y es horizontal. Y finalmente tenemos los hidrogeles, que estos son apósitos constituidos por gel amorfo no adherente por sintéticos que tienen un 70-90% de agua. Estos están diseñados para mantener un ambiente húmedo, favoreciendo el desgradamiento autolítico o enzimático, disminuyen el dolor al hidratar también las terminales nerviosas para evitar que estén con ese dolor constantemente. Y vaya, la indicación en heridas secas básicamente es donde lo vamos a estar utilizando. No hay que aplicar en heridas exudativas porque esto nos va a incrementar el exudado y estos obligadamente requieren de un apósito secundario también. Y de estos tenemos los hidrocoloides, los alginatos y los hidrogeles, y también tenemos una gama muy extensa de cada uno de estos productos que luego los vamos a tener. Creo que por ahí se va a quedar la plática en la plataforma del Anfil para que no se estresen si no alcanzan a ver todo esto. Y la aplicación pues es directa, primaria o secundaria. Y finalmente tenemos apósitos mixtos, que son diferentes niveles de permeabilidad que van a combinar diferentes características de otros apósitos que van a ser interactivos, activos y con otros componentes que vamos nosotros a requerir. Y nosotros los podemos estar combinando y jugando con ellos en base a lo que necesitamos. Existen apósitos específicos para controlar la infección y la carga bacteriana que por lo regular están impregnados de iones de plata y que pueden estar combinados con otras sustancias como calcios, alginatos, poliuretanos, metilcelulosa o carbón activado. Estos básicamente son para ayudar al control del exudado por el efecto sobre la infección. Controlamos la infección y controlamos el exudado automáticamente. Y existen muchos tipos de estos también, muchas marcas, y esto es para que nosotros vayamos eligiendo uno. Tenemos un arsenal impresionante hoy día para manejar todo esto. Son dos tipos de platas básicamente que tenemos que manejar. Una iónica que está diseñada básicamente para atrapar la bacteria dentro de ese apósito y una plata nanocristalina que esta sí libera la plata al hecho de la herida provocando un efecto antiinflamatorio y bactericida inmediato. La plata iónica con las fibras poliabsorbentes en una matriz de tecnología lípido coloide es lo más nuevo que se está utilizando actualmente. Estos mejoran el tejido no viable y los detritos al ingresar una carga positiva, y los poliacrilatos, que es un grupo carboxilo que nos una carga negativa provocando ese equilibrio. Estos nos van a ayudar muy bien a gestionar la humedad y esto controla la infección de una manera inmediata también. Y aunque me pongo esto si no es comercial, pero el Urgotur es algo de lo más nuevo que existe y es la única presentación al menos en México que tiene esta tecnología lípido coloide y que viene combinado con el sulfato de plata. Esto es para hacer un cuidado traumático de la herida, ya que la tecnología lípido coloide pues ayuda a la proliferación de los fibroblastos, logrando con esto una epitelización más rápida. Y finalmente, cuando hablamos de biofilm, tenemos que pensar en otra opción que no solo la plata, y que hoy por hoy nos dicen que el iodosorb, que es un apósito de cadexómero de yodo, es el único que nos va a ayudar a romper esa barrera de biofilm. Nos ayudan a controlar la infección y la colonización, controlan el olor, tiene muy alta capacidad de absorción y no es citotóxico. Aquí lo único que hay que tener cuidado es con pacientes que tengan algún problema tiroideo, puesto que esa base de yodo que sí se llega a absorber nos puede llegar a causar alguna alteración. Y finalmente tenemos también un apósito de tecnología DAC, que es altamente hidrófobo, que es un cloruro de aquil carbomoil y que tiene una potente capacidad de absorción también de los microorganismos. De esta manera, no solamente bactericida, sino bacteriostático. Están indicados en una rápida absorción y se va a eliminar muy efectivamente la carga bacteriana de esa herida, y estas las vamos a tener también en diferentes presentaciones, desde apósitos, en mechas, en torundas o en malla simple. Y la aplicación pues, son directas. Es así toda herida aguda o crónica que tenga signos de infección local o colonización crítica. Una vez que tomamos el cultivo, hay que poner estos apósitos directamente sobre la herida y entonces sí evaluar un secundario. Y en los secundarios tenemos que controlar nuestro nivel de exudado y por eso tenemos apósitos hidrofílicos, hidrocelulares e hidropolímeros, y estos son dependiendo de la cantidad de exudado que tenemos, es que lo vamos a gestionar. Y para esto los apósitos de poliuretano, que son espumas, son multicapas normalmente, tienen capas acrílicas que no se adhieren,
tiene una capa de poliuretano que son semipermeables a gases, secundarios siempre. Existen adhesivos, no adhesivos, con silicona para piel sensible, y actualmente hay los que contienen ceramidas para proteger un poquito más la piel que nos acaba de recién estar formando, esté epitelizando, y hay que proteger esa piel a toda costa para evitar que nos vuelva a retroceder esa herida. Nos van a controlar muy bien el exudado, disminuyen los puntos de presión a la vez que dan esa capacidad de protección. Tiene una gran capacidad de absorción, y esto está determinado pues por la composición en cuanto a los poros, grosor y la estructura de la capa intermedia. Esto se va a expandir y nosotros la podemos manipular para darle la forma adecuada de cada orina, de cada herida, para evitar fugas en las maceraciones de tejidos y evitar que nos esté provocando algún otro herida secundaria. En cuanto a las espumas, pues existen dos básicamente, que aquí en México manejamos la Levin Light, que son apósitos celulares de 5 capas, y el Cutimed Siltec, que es una capa de silicona. Ambos son apósitos de muy alta absorción, poco traumáticos, no adhesivos a la herida, y que los adhesivos en la periferia, de hecho, nos protegen la piel con esos materiales pues, de silicona que existen ahora con las ceramidas. Y la aplicación la puede ser directa, puede ser un apósito primario, puede ser secundario, y podemos poner toda la cantidad de apósitos que queramos, como aquí, por ejemplo, pero bien puestos, no como aquí, como esta imagen, ¿no? Aquí ponemos una imagen que está uno bien y uno mal. Entonces, todos estos apósitos nos van a servir cuando los aplicamos correctamente. Y esto existe hoy día en el mercado para protección simplemente de las áreas de fricción, como preventivo de una lesión por presión, o incluso apósitos preventivos de unas zonas de fricción continua o constante que nos pueden llegar a provocar alguna herida. Y todo esto lo vamos a utilizar, pero siempre tenemos que tomar en cuenta que tenemos que utilizar un protector cutáneo para evitar que esa piel que está en la región perilesional se nos vaya a estar provocando más lesiones o que se nos descomponga, y que al final de cuentas vayamos a tener una herida mucho más grande que esta que estamos tratando. Entonces, protectores cutáneos existen muchos en el mercado también, todos tienen la misma función. Hay que proteger la piel de la exposición de heces, orines, sudados de las heridas, otros fluidos corporales, como por ejemplo el sudor, que es altamente irritante y quemante en una herida. Son adhesivos y nos evitan el roce y la fricción de los apósitos o del material que utilizamos entre el apósito y la piel. Esto va a formar una barrera entre sí, y esto se debe de considerar siempre antes de utilizar cualquier producto adhesivo. Es básico que tengamos que proteger la piel. Y pues bueno, a manera de conclusión, necesitamos una mayor audacia terapéutica, y este es uno de los retos con el que nos enfrentamos siempre los profesionales de la salud, y por eso siempre estamos capacitando cada vez más gente. Lo que tratamos es de reconocer cuándo se deben introducir las intervenciones terapéuticas, de la tal manera que podamos nosotros acelerar los procesos de cicatrización, teniendo una epitelización óptima y mejorando la calidad de esa herida, obviamente haciendo una remodelación total para reincorporar a los pacientes rápidamente a sus actividades habituales. A pesar de que se han utilizado o se han realizado progresos muy importantes, y ahora ya existen varios enfoques terapéuticos, siempre este es un campo, todavía le llamamos virgen, donde está abierto mucha investigación, donde se puede prestar a utilizar muchas cosas, y cada vez encontramos gente que maneja apósitos muy buenos. Hay quienes recurren a todas las cosas tradicionales, ¿no? Como por ejemplo utilizar apósitos de miel, que existen y existen buenos, pero no es cualquier miel, y están indicados todavía. Sin embargo, esperamos que los avances sean continuos, junto con las terapias que ya existen, los procedimientos que aceleren la cicatrización de las heridas crónicas, y que vayan más allá de la actualidad. Todo es posible. Podemos nosotros jugar con esa herida, cambiando tratamientos, aplicando un tipo de apósito, y en base a la evolución tenemos que ir cambiando. Lo más importante es que nosotros siempre debemos de basarnos en el timers, o utilizando pues la preparación del lecho de la herida correctamente, puesto que la herida va a ir cambiando, y a medida que cambia, nuestro apósito o material de curación tiene que cambiar. Si seguimos utilizando el mismo apósito en diferentes etapas, lo que vamos a hacer es detener esa herida, no va a avanzar, no la vamos a epitelizar correctamente, y al final del día va a ser peor lo que estamos utilizando que lo que estamos ayudando. Entonces, hay heridas que curan con, sin y a pesar del médico. Entonces, nosotros tenemos que buscar la manera de que vayamos a ayudar, no entorpecer esa herida.
Y para eso existen una infinidad de materiales, una infinidad de terapias que utilizamos actualmente, desde presión negativa, terapias descompresivas, ozonos, productos medicinales, mieles, larvas, ozono, oxígeno hiperbárico, terapias de compresión. Existen muchos y también existen infinidad de laboratorios hoy día en todo el mundo y que nosotros podemos elegir libremente qué es lo mejor, considerando dos cosas. ¿Cuál es el mejor apósito para la herida en la etapa en la que la estoy enfrentando? Y siempre buscando el costo-beneficio, que sea el mejor costo y beneficio para el paciente, no meramente para nosotros. Tenemos que hacer que gaste menos, considerando que una herida que presenta un paciente se puede tornar a ser crónica y a veces puede durar meses en sanar, y si estamos haciéndole un gasto tremendo, no lo van a aguantar, y esa es la razón número uno, la causa número uno del porqué de las recidivas de las heridas. No se casen con una sola marca. Hay algunas que están más bonitas, unas más brillositas, unas se ven más bonito, algunas se ven bien feas, pero pueden ser más efectivas. Entonces, el depósito que le sirve a un paciente, tal vez a otro no. Entonces, no nos casemos con una sola marca. Hay que conocer de todas y poco el uso es lo que les va a ir dando la experiencia. Y pues bueno, con esto no me queda más que invitarlos a nuestro 17º Congreso Nacional de Flebología y Linfología del ANFIL, que se va a llevar del 28 al 30 de agosto en la Ciudad de México. Y esperamos verlos por ahí. Vamos a tener talleres muy interesantes donde vamos a hablar respecto más de esto todavía. Vamos a conocer y creo que va a ser muy, muy agradable. Muchas gracias. Ahí deja eso, amigo. Muchas gracias por la presentación. Yo creo que yo siempre digo que los que manejan heridas y todo eso, saber al 100% qué apósito, qué parche, qué crema, qué ungüento, qué solución poner, es un arte. Y como tú lo dices, amigo, no es solo ver una herida y decir, pues esto me sirvió con esta, pues me da igual, siempre la uso para mis pacientes y la uso para el que sigue, la uso para el que sigue. Sabemos que en realidad no es así el manejo y no va a funcionar. Nos damos cuenta que lo primerito que debemos de hacer es tener bien identificado qué tipo de herida tenemos, en qué condiciones está nuestro paciente y cómo debemos preparar el hecho de la herida. Porque igual tan solo no es así como tú dices, no es nada más poner un parche, un apósito, un ungüento encima, nada más por ponerlo, hay que saber en qué momento ponerlo y lo principal, como tú dices, tener bien preparado el hecho de la herida. Yo creo que a todos nos puede costar mucho trabajo poder identificar, poder saber qué tipo de herida tiene, cómo está, es muy importante. Entonces, si nos damos cuenta, es difícil poder identificar qué tipo de herida es, pero una vez que sabemos identificarla y aplicamos nuestro timer, es más fácil llevar o dar un seguimiento a una herida. Y también pasa, como dice él, a pesar del médico, hay heridas que gracias a Dios cierran y cuidan mucho al paciente. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en todo esto. Creo que se salió el doctor Torres. Fer Torres, te saliste ahorita como que vi, no sé si todavía sigues. Él también tiene mucho conocimiento en cuanto a manejo de apósitos, manejo de alternativos. Él usa mucho larvas, mucho tilapia. Creo que se salió bien, creo que se había salido. Sí, a ver si ahorita si se conectara nos va a apoyar un poquito más con esto. Pero bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Voy a ir avanzándole. Con confianza, sin miedo. Ahorita aquí para esto estamos, para poder identificar, poder resolver algunas dudas de las que puedan tener, lo que va surgiendo. Amigo Eugenio, ¿alguna pregunta? Pues tanto como pregunta, bueno, yo experto en heridas no soy, gracias a Dios han cerrado a pesar de médico. Antes que nada, primero felicitarte, Carlos, excelente plática. Muchas veces hay mucho las dudas de usar alginatos, si es coloides, hidrocoloides, y como dices, yo creo que, no decir en los últimos 15 años, en los últimos 3, 5 años ha habido una vorágine en productos que nos han ofrecido. Algunos funcionan, otros no funcionan, pero sobre todo, como dices, es esencial poder preparar bien una herida,
tener un buen lecho, el control de la humedad, que ese es el coco de todo mundo, ¿sí? Controlar esa humedad para poder lograr la epitelización. Pero también hay que tener en mente y no perder de vista el origen de la herida, ¿sí? Nos hemos enfrentado a heridas, a úlceras de contenido mixto, que decimos, ah, ya es venosa o es arterial, y resulta que fue autoinmune, ¿sí? Y que mientras no controles esa patología de fondo, o úlceras de Borgelec, úlceras hipertensivas, etcétera, que mientras que no tienes un control adecuado de eso, se te vuelve un problema tremendo el poder controlarlo. Yo aquí, por ejemplo, me sale una duda en tu experiencia, lo digo porque mi experiencia en heridas no es muy grande ni es la más vasta del mundo, ¿sí? En pacientes netamente nos llegan insuficiencias arteriales, insuficiencias venosas, que ahí ya la insuficiencia venosa es la que nos da problemas y con índice tobillo-brazo debajo de 0.5 inclusive, o con una microangiopatía diabética, con un mayor componente arterial. ¿Qué es lo que tú nos recomiendas o lo que tú manejas en este tipo de casos en el cual la oxigenación netamente de la herida no va a ser la más óptima? ¿Sí? Sí, sí, saludos, Benio, gusto saludarte ahorita otra vez. Bueno, primero, pues quiero pedir una disculpa porque, bueno, creo que me los llevé muy a la carrera, pero por cuestiones de tiempo, pues sí amerita. Pero aquí contestando un poquito a tu pregunta y haciendo un hincapié o un recordatorio más todavía, es que para poder manejar una herida es imperativo, es importante, de hecho es básico que sepamos el origen. O sea, aquí hablamos de los apósitos que utilizamos en herida, pero cuando hablamos de PLH, nosotros aplicamos un PLH específico para cada patología. En el caso de las úlceras arteriales que están pues excesivamente secas, a veces nos llegan con pacientes ya con unas isquemias críticas, con necrosis de algunos dedos o hasta del pie. Casi siempre luego lo que dicen nos antoja, ¿no? Hace muchos años se utilizaba, déjalas, porque eso nos sirve como un apósito fisiológico. Mentira, todas esas escaras nos están guardando una infección que está ahí abajo de esa escara. Hay que removerla. Sin embargo, en problemas que son arteriales netamente, no tienen oxigenación, su nivel de nutrición es pésimo. Entonces ahí lo que se tiene que hacer es intentar una revascularización. Y localmente lo que yo sugiero es utilizar siempre hidrogeles o alguna crema que nos pueda ayudar, pero para mantener un poco la humedad. Y aquí empezamos a utilizar desbridaciones enzimáticas. Es decir, le voy a decir, la marca es la única que existe en México, que es una enzimática, que es la Ulcoderma, y esta la aplicamos una vez al día. O bien aplicamos algún hidrogel, de ese sí tenemos varios, con un apósito transparente, impermeable, y hacemos cambios cada 48 horas. Eso nos va a mantener de alguna manera viva pues vamos a decir, la esperanza de que se pueda rescatar esa extremidad mientras se hace el tratamiento definitivo, que en este caso sería una revascularización, una terapia endovascular o hasta un bypass si es que fuera candidato el paciente. La realidad es más cruel y en este tipo de pacientes es muy raro que encontramos algún angiólogo que se anime a hacer este tipo de tratamientos. Digo que se anime, ¿no? Porque a veces dicen, pues, ¿cómo va a fallar ni las horas que me voy a estar operando? A lo mejor hay que amputarlo a la primera. Y yo me he enfrentado muchas veces a esa situación, ¿no? Bueno, con el angiólogo ya me lo regresa amputado, me lo regresa como evaluación para que se ampute y eso es decepcionante. Si no corregimos la causa, como bien lo dijiste, estamos destinados al fracaso. Y no solamente en la arterial, lo vemos en lo venoso, lo vemos en lo linfático, lo vemos incluso en úlceras por presión, que no tienen buenos cuidados y son heridas que se prolongan en tiempo, van aumentando, van complicando, nos llegan a provocar unas verdaderas sepsis, pero horribles, que ponen en peligro la vida de los pacientes y algunos de plano fallecen. A eso nos enfrentamos. Pero tienes razón. En conclusión de todo esto, si manejamos correctamente la causa, corregimos el factor etiológico, la herida se va a cerrar hasta con salivita y un apósito de cualquiera. No necesitamos tanta tecnología a veces. Y es como hemos dicho, amigo, también hay que estudiar bien a nuestro paciente y no solo verlo como hemos dicho en otras pláticas o en otras ponencias, no solo como un paciente más, sino como una persona, en qué entorno está,
si vive solo, si está con la familia, quién se hace cargo, porque al final tú puedes decir, ¿sabes qué? No lo podemos traer diario, ok, no, pero estar curando, tenemos que explicarle si él va a curar diario, cada tercer día, cómo hacer la curación, pero si nos damos cuenta que está solo y el paciente a veces dice, sí, sí me cura, y nos damos cuenta que él solo se cura, dice uno, pues con razón no avanza y no mejora, y en lugar de mejorar, empeora. Entonces, es esa parte que yo también he visto que no se nos debe de olvidar, como hemos dicho ya muchas veces, lo humano, cómo vive la persona, cómo está y cómo ayudarle. Me imagino que tú lo haces, Eugenio, por igual, aunque no sean solo inducciones, como hay pacientes que venga mejor diario, no le cobro, nomás pague sus insumos y prefiero estarlo curando diario aquí, saber que va a mejorar y va a estar bien, a dejarlo ir a su casa y sé que en una semana va a venir peor que como me llegó ahorita. Y es fácil, son gente que a veces por la situación en la que están se deprimen y la misma depresión nos lleva a ir empeorando en su situación de su salud. Efectivamente, como dices, es que tenemos que ver la calidad de vida del paciente, qué es lo que nosotros le podemos y le vamos y le queremos brindar al paciente. Y ahí ahorita tocaste un punto muy importante. Demasiado desgastante, lo comentó el doctor Carlos también ahorita en cuestión económica, etcétera. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser un poquito reconocer qué es lo que nos llevó a esta profesión. ¿Sí? Y hay muchas veces que dices, vamos a sacrificar tiempo, vamos a sacrificar recursos, o vamos a invertirlos para mejorar la calidad de vida de ese paciente. Vente todos los días, yo te hago un espacio, tus materiales y nosotros nos encargamos. ¿Sí? Ahí es un punto clave que estás diciendo, porque eso es algo también que lleva muchas veces, como dijo Carlos, al fracaso en la cicatrización y en la evolución adecuada de una herida, el seguimiento adecuado, porque muchas veces también sucede de que no quiero, me da asco, fútil, vale, lo que sea, etcétera, etcétera, huele feo, no huele, o del temor de no saber cómo hacerlo. ¿Sí? Entonces no debemos de perder de vista ese lado humano, porque también el paciente que llega con una herida, pues no llegó de la noche a la mañana, sí, y llegó por algo. ¿Sí? Entonces, hay que ver todos esos factores. Bueno, ya te lo había dado, amigo Orlando, perdón, pero hablas de la evolución de la herida y también cómo el tratamiento con apósitos cambia, o sea, como lo comentaba Arreola, de usar el timer para saber en qué etapa y en qué evolución va, y llevando eso, vas a lograr tener mayor éxito en una úlcera, ¿verdad, amigo? Así es que no es lo mismo. Por ejemplo, bueno, nosotros que somos puntos de referencia, yo digo, curar todo el mundo puede, tiene el derecho y la obligación de dar una curación, sea lo que sea. Entonces lo empiezan a hacer curaciones y difícilmente nosotros vamos a ver, por ejemplo, una etapa de hemostasia, una etapa de inflamación, pero lo vemos en una etapa franca de remodelación. Entonces, si yo lo veo en una etapa que ya está epitelizando, no le voy a empezar un apósito como para mandarle una inflamación, porque entonces me voy a ir más atrás. Pero tampoco le voy a poner, y de hecho así lo veo mucho, ¿no? Es una marca que se hizo muy famosa y ahora todo el mundo, del Duoder, ¿no? Ya hasta acá si le queremos hacer un altar, porque es a San Duoder, que a todo le quiere poner una úlcera venosa, ponle Duoder, un pie diabético, ponle Duoder, está infectado, tú pónselo. Entonces, va a cambia la herida, cambia nuestra estrategia de la curación y el material va a cambiar. Esto es un adagio en heridas, yo siempre les digo, está infectada, cura la infección, es una herida crónica, agudízala, está exudativa, sécala, está seca, humedécela. Tienes que ir en contra de lo que está pasando con esa herida, para que entonces sí podamos llevar esa herida de la mano a una buena epitelización. Entonces, si está muy exudativa, le vamos a manejar un apósito que sea un hidrófobo que esté absorbiendo, pero si está seca hay que humedecerla. Y para eso son los apósitos que hablamos de la diferente etapa. Y para eso existe el timers. El PLH lo aplicamos en todo tipo de heridas. Y no es lo mismo manejar un pie diabético isquémico que un infeccioso, que una úlcera venosa, una úlcera linfática, que son espantosamente exudativas, o a una lesión por presión, que se suelen, sobre todo las sacas, ¿no? Que se están contaminando constantemente infecciosas, y nos hacen unas tunelizaciones vulgarmente más conejeras, pero espantosas, que a veces tenemos que hacer unas desbridaciones, pero increíbles.
¿no? Que a veces nos llevamos hasta media espalda y hasta el par de nalgas, y así no la tenemos que llevar. Pero depende de cómo esté la herida, es el material que vamos a manejar. La verdad es que existe de todo hoy en día. Okay. Otra pregunta que hacen, amigo, es de ¿qué opinas del manejo de la úlcera venosa con apósitos, pero sin compresión? Entendiendo la fisiopatología. No funciona. Esto puedes ponerle el alginato que de más capacidad tengas, la espuma o lo que tú quieras que sea altamente exudativa, y lo que va a pasar es que vas a estar cambiando 1 o 2 veces al día los apósitos y no vas a dar abasto comprando apósitos, porque el apósito te va a estar absorbiendo, y ya conociendo la fisiopatología de la úlcera, si no le pones compresión no va a funcionar. Cuando es una úlcera, de hecho es muy raro, a menos que esté infectada y que ya esté probada con un cultivo crítica, sí manejamos algunos apósitos, los que son a base de iguanidas, ahora muy buenos resultados, pero yo jamás manejo un paciente sin compresión. De hecho, no sé si alguien en el mundo lo haga, pero yo creo que en su sano juicio nadie, ¿eh? La compresión es básica. Sí, así es. Ya, hoy en día no se entiende, a menos de que tenga alguna enfermedad agregada. Una úlcera venosa, teniendo una enfermedad agregada, pues es donde se puede entender no poner compresión, y aún así ya sabemos que las nuevas escalas y las nuevas gráficas de compresión también se pueden poner baja compresión, si porque tengo una insuficiencia arterial o el paciente no se pueda poner una compresión adecuada para su lesión venosa si fuera mixta, pero al final se tiene que agregar cierta compresión con los cuidados dependiendo la patología del paciente y cómo esté. Pues el tiempo se está acabando, amigo. ¿Algún otro comentario que quieras dar antes de terminar? Pues vaya, nada más mencionarles, ya durante el Congreso vamos a tener talleres que vamos a ahondar un poquito más o mucho más. Yo creo que vamos a tener representantes de la industria que nos hablarían apósitos en específico de cada uno, y ahí aprenderíamos más todavía. Yo que más quisiera, pues esta es una plática de 6 horas que damos, normalmente es un módulo en el diplomado, y aventárselo de un módulo de 6 horas en 20 minutos, como que se me hace hasta cruel, ¿no? Porque no puedo explicar o explayarme como debe de ser, pero bueno, el ataque de las heridas es con lo que quiero que se lleve, ¿no? A la herida hay que darle lo que pida. Si pide humedad, humedécela. Si está seca, hay que humedecerla. Si está exudativa, sécala. Si está infectada, quita la infección. Si está crónica, agudízala. Hace una buena respiración y la vuelves a reiniciar. Y si un apósito, un material no nos está funcionando, hay que regresarnos otra vez y no desesperarnos y seguir con lo mismo, para que no se nos eternice esa herida. Y en el manejo de heridas, pues vaya, no todos somos los sabios, ni los todopoderosos, ni mucho menos. Entonces hay que apoyarnos, para eso estamos. Aquí no hay competencias, hacemos alianzas, y lo que queremos es la mejoría del paciente. Entonces, de repente a mí se me calienta la cabeza, yo le pregunto a alguien más y ya me da la opción, ok, vamos a ver. Dejo ese mensaje, y lo que les decía, no se casen con la industria. De repente me digo que llegan conmigo alguien, ¿no? Traigo un apósito que es la maravilla del mundo y en 2 curadas tiene. Dije, ay, tengo años manejando y nunca he visto eso. Entonces no se dejen engañar, es como los medicamentos, ¿no? Te cura hasta lo feo, échame una caja. Entonces hay que tener cuidado con los representantes que son muy hábiles para vender cosas, y si no lo sabemos, se la vamos a creer y vamos a estar utilizando cosas donde no. ¿De acuerdo? Así es. Pues muchísimas gracias, amigo. Te agradezco tu participación, te agradezco como tú dices, que 20 minutos es nada para hablar sobre esto, pero al final de esto se trata el webinar, porque hay muchos médicos que nos dedicamos a la flebología y no tenemos todo el conocimiento de heridas. Y a veces una plática como esta de 20 minutos les puede abrir el panorama muchísimo a decir, ah, caray. Entonces también ya sé que una úlcera venosa no solo es con compresión, ¿no? Ahí puede ponerse apósitos, puede haber úlceras mixtas, puede haber mucha gama de patología que a veces solo porque sabemos que nada más hacemos escleroterapia o manejamos insuficiencia venosa, se nos olvida que las úlceras, no todas las úlceras son por insuficiencia venosa. Entonces yo siempre digo, este tipo de pláticas son embarradas de brocha calera, pero la verdad nos puede abrir el panorama a muchos, nos puede abrir a muchos. Como dices, los que acudan al Congreso van a tener más información, más detallada también, tanto el doctor Arreola como el IMF, se cuentan con cursos y diplomados de herida, que también pueden ir a adentrarse y aprender
muchísimo más. Y en el Congreso tendremos bloques en el cual se hablará de puras heridas, habrá talleres de pura herida para que puedan aprender ya con aplicación directo en pacientes. Recuerden que es del 28 al 30 de agosto. Ahora todavía tenemos tiempo, hay tiempo preferencial para que se puedan inscribir. Les voy a comentar rápido antes de que nos acabe el tiempo y que tal yo también más el tiempo a ustedes. Vamos a tener la opción a lugares preferenciales para las ponencias y los talleres. Va a haber grupos de WhatsApp a los que se vayan inscribiendo primero para que reciban la principal información que se vaya dando, hasta como regalos, cosas que nos ofrezca la industria para ustedes. Costos preferenciales para el Congreso 2026, que ya se está trabajando en ello también, para poder conseguir un costo preferencial y tener ya la fecha sede en este mismo Congreso para el siguiente. Participación en artículos, participación mediante la ANFIL, también hacer que usted, el que guste, también pueda participar en nuestros webinars y pueda dar alguna presentación que sea de interés. Si alguien quiere y tiene algo, la puede mandar, la revisamos, y si es de interés puede participar, también puede participar en el Congreso. Entonces, hay algunos espacios que estamos guardando para nuestra comunidad y nuestra familia flebológica que quiera participar, aún tenga un espacio y pueda hacer alguna presentación. Vamos a abrir mucho el panorama para hablar también ya de todo lo que está nuevo, cómo los médicos podemos hacer nuestro marketing digital, cómo hacer toda esa evolución que hoy en día se está viniendo muy duro, y que a veces no sabemos ni cómo publicitarnos, ni cómo hacerlo, ni cómo hacer un video, cómo hacer nuestra imagen en nuestros consultorios. Créanme que ahora estamos trabajando muy bien en eso para aprender, porque de eso nadie nos enseña. ¿Sale? Les agradezco mucho, amigo. Muchas gracias por estar. Amigo Eugenio, gracias también por estar aquí con nosotros.